Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a la sesión mensual de la Asociación de Enfermería en Urgencias, Trauma y Desastres AC. Es importante mencionarles que tenemos abiertas las inscripciones para nuestros diplomados, los cuales todos están avalados por la Facultad de Medicina de la UNAM. Iniciamos con el Diplomado de Enfermerías en Urgencias y Emergencias, el cual inicia el próximo 6 de mayo. Tiene una modalidad mixta y un valor curricular de 280 horas. De igual manera, tenemos el diplomado en manejo de heridas y estomas, el cual tengo el gusto de ser el profesor titular. Este inicia el 3 de junio y termina el 16 de diciembre con una modalidad virtual, teniendo un valor curricular de 200 horas. Toda la información recuerden que están en nuestras redes sociales. Continuando con el orden del día, les presento el tema del día de hoy: reconocimiento de arritmias por el profesional de enfermería, el cual tengo un gusto enorme de presentar al doctor Noé Sánchez Cisneros, licenciado en enfermería, maestro en heridas y estomas, doctorado en alta dirección y actualmente labora en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, siendo el jefe del Departamento de Enfermería de Mejora Continua del Cuidado de Enfermería. Doctor Noé, le cedo los controles y le agradezco mucho estar el día de hoy con nosotros. Gracias. ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Agradezco la invitación a esta sesión en la cual vamos a ver cómo el profesional de enfermería puede reconocer arritmias, ¿vale? Mi nombre es Noé Sánchez Cisneros, trabajo en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y estoy a cargo del Departamento de Mejora Continua del Cuidado de Enfermería. Para mí es un honor compartir con ustedes esta experiencia cardiovascular que tengo. Bien, cuando nosotros estamos hablando del corazón, estamos hablando de aquel órgano que es capaz de poder expulsar la sangre a todo el cuerpo. Del lado derecho se va hacia los pulmones para que pueda prácticamente oxigenarse y regresar por las cavidades izquierdas y con ello prácticamente regresar al corazón y de ahí dispersarse al resto del cuerpo. ¿Con qué finalidad? Pues evidentemente de transportar oxígeno y nutrientes que puedan darnos pues prácticamente vida. Pero este corazón como bomba es como muy importante y prácticamente depende de algunas cuestiones. Cuando nosotros hablamos de ese rendimiento del corazón como bomba, estamos hablando del gasto cardíaco. El gasto cardíaco se puede definir como la cantidad de sangre que expulsa el corazón en una unidad de tiempo, es decir, el volumen latido por la frecuencia cardíaca. Esto generalmente lo hace de 4 a 6 litros por minuto y pues prácticamente toda nuestra vida. ¿Cómo se puede ver reflejado prácticamente esto? Pues bueno, con nuestro estado de conciencia, con el estado de buena perfusión, lo vamos a ver más adelante. Pero vale la pena aquí señalar dos cosas o dos componentes. Primero, el componente del volumen latido, y este volumen latido vale la pena decir que prácticamente depende de otras determinantes. Primero, de la cantidad de sangre que le llegue al corazón para que éste pueda expulsar, ¿no? Y no solamente se trata del volumen que le llega, sino también cómo el músculo cardíaco puede adaptarse a este volumen y poder expulsar, es decir, cómo lo maneja. Entran algunas leyes como la ley de Frank Starling. Bien, la segunda determinante de este volumen latido tiene que ver con la poscarga. Y la poscarga se puede definir como esa resistencia, la resistencia que le ofrecen las arterias al corazón para poder expulsar, pues evidentemente la sangre. Mientras más presión se tenga en la pulmonar o en la aorta, pues más le va a costar al corazón poder expulsar. Y la tercera determinante tiene que ver con la contractilidad. Esta contractilidad, pues per se, es esa capacidad que tenga el músculo de cada uno de nosotros para poder hacer esa función de bomba de contracción. Pero, dicho sea de paso, entonces tenemos que hablar un poco sobre lo que es la frecuencia cardíaca. Y en términos de frecuencia cardíaca, pues tiene prácticamente que ver en la velocidad con la que el corazón se llena. ¿A qué me refiero con esto? La frecuencia cardíaca en el adulto generalmente está entre los 60 y 80, 100 latidos por minuto. Eso hace que el ciclo cardíaco, es decir, que el corazón pueda llenarse y expulsar esa sangre pues, de manera adecuada. Cuando esa frecuencia cardíaca se eleva, entonces lo que puede producir es que se llene mal, por así decirlo, el corazón. Por lo tanto, va a expulsar poco. Si expulsa poco, pues entonces el paciente es hipotensa y tiene datos de hipoperfusión, ¿vale? O al contrario, si la frecuencia cardíaca es muy lenta, a pesar de que se llene bien,
el corazón y puede expulsarlo bien, pues va a ser en general para los requerimientos de ese cuerpo, va a ser como muy lento, entonces le va a hacer falta nutrientes, oxígeno, y pues son esos famosos pacientes o esos pacientes famosos que llegan con bloqueos, con bradicardias, que tienen dolor precordial, con alteraciones del estado de conciencia. De tal manera que el corazón, para que funcione, pues prácticamente debe tener la cantidad adecuada de sangre con la frecuencia cardíaca adecuada. ¿Hecho? Entonces, en ese momento estamos hablando prácticamente de que se tiene o se debe de tener o poseer un ritmo que sea regular y constante que permita ese llenado y ese vaciamiento del corazón. Ok. Es bonito y aquí lo que quiero ejemplificar con este video prácticamente parte de el que ustedes pueden observar cómo se comporta prácticamente de viva pues, vista el corazón. Ustedes ven acá es procuración de órganos, pero este músculo justamente lo que hace es bombear sangre. Insisto, del lado derecho hacia el pulmón para que pueda ser oxigenado y del lado izquierdo hacia el resto del cuerpo para que pueda hacer sus funciones vitales. Lo hace de 80 a 100 latidos por minuto en un paciente adulto y pues prácticamente de manera continua, de manera regular. ¿Yo? Y entonces de ahí que parta el hecho de que nosotros tengamos claro que el corazón prácticamente para que funcione como bomba necesita tener o dejarse bien establecido dos funciones. Primero, una función eléctrica, que esta función eléctrica se puede ver manifestada con un electrocardiograma, que no es otra cosa más que la representación gráfica de esta actividad eléctrica del corazón, que justamente milisegundos después van a desencadenar una función mecánica. Acá lo importante aclarar en cuestión de la parte eléctrica es que está dado por dos cosas, bueno, prácticamente por tres. La primera, esas células automáticas que puedan tener el corazón para poder generar impulsos eléctricos. Lo segundo, cada célula, de acuerdo al potencial de acción transmembrana, es decir, es un fenómeno celular donde hay un flujo breve pero rápido de electrolitos por ahí dentro de la célula, hacen que esa actividad eléctrica estimule a la célula y la respuesta a este cambio de electrolitos prácticamente tiene que ver con la contracción cardíaca, ¿vale? Y dicho sea de paso, pues está dado por el sistema de conducción. Ese sistema de conducción de eléctrico, que son células especializadas que se encuentran distribuidas en el corazón, que van prácticamente desde el nodo sinusal con haces internodales que pasan esa actividad eléctrica a través de las aurículas, pasa al nodo aurículo ventricular que se encuentra entre los atrios y los ventrículos, y de ahí a las de His, que se va hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho del corazón, ¿vale? Y esto, insisto, lo hace un paciente adulto de 60 a 80, 90 latidos por minuto de manera habitual. Pero bien es claro que estas funciones, pues evidentemente dependen de algunas otras cuestiones, como que, por ejemplo, uno del estado adecuado o lo mejor fisiológico de ese sistema de conducción, conforme uno envejece, se va degenerando y si por eso al final de la vida podemos tener algún tipo de arritmias. Lo segundo, de que no haya ninguna cardiopatía o alguna enfermedad cardíaca que pueda afectar la conformación anatómica, porque por ende nos va a afectar, pues nos va a cambiar la conformación eléctrica, por así decirlo. Y a nivel celular, pues evidentemente requerimos de buenas concentraciones de potasio, de sodio, de calcio, de magnesio, de algunos sulfatos, algunos fosfatos, es decir, a nivel micro debemos mantener un equilibrio electrolítico. Pero algunas otras como el oxígeno, el pH y la temperatura repercuten directamente sobre esa actividad eléctrica del corazón. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos algunas alteraciones en estos aspectos, generalmente se pueden ver manifestadas con alteraciones electrocardiográficas, que insisto, el electrocardiograma es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón, ¿vale? Y esa representación eléctrica tiene un significado clínico. ¿Por qué? Porque cuando se despolariza generalmente todo el corazón, pero específicamente en los ventrículos, lo que hace es estimular eléctricamente a las células del miocardio, que lo que nos va a dar es una contracción ventricular. Al momento de que se contrae el ventrículo, entonces el corazón expulsa la sangre. Si expulsa la sangre, ya quedamos. Cómo se ve manifestado o cómo se va a medir por rendimiento en gasto cardíaco, pero nosotros clínicamente fuera del cuerpo lo podemos ver por el estado de perfusión, por un pulso palpable, esa manifestación mecánica de la actividad eléctrica del corazón.
¿vale? Entonces, así es, insisto, como lo hacen de 60, 80, 90 latidos por minuto en un paciente adulto. Entonces, para empezar a establecer y de que yo como personal de enfermería o cualquier persona reconozca una arritmia, tenemos que partir de que el ritmo normal de nuestro corazón es el ritmo sinusal, que es un ritmo que está dado por la actividad eléctrica del nodo sinusal que transmite la energía eléctrica a todo el corazón. Y ese ritmo sinusal prácticamente se manifiesta a través de la toma o un registro gráfico que nosotros lo conocemos como electrocardiograma. Ese electrocardiograma está compuesto por ondas, segmentos e intervalos, ¿vale? Y ahora sí, ¿qué ondas? Pues prácticamente son 4 o 5 ondas que están plenamente concatenadas y son secuenciales generalmente cuando nuestro sistema de conducción funciona adecuadamente o normalmente, ¿vale? Esa onda está representada por la onda P, que dicho sea de paso, representa la actividad auricular, ondas que forman un trío que se conoce como el complejo QRS, la onda Q, la onda L, la onda S, que significa la contracción ventricular, y la onda T, que es la manifestación de esa repolarización de los ventrículos. De tal manera que, a mi perspectiva, cuando nosotros hablamos de arritmias, tenemos que estar claros que siempre tengo que estar viendo la onda P, el QRS y la onda T, ¿vale? Bien, y también tenemos algunos intervalos que nos van a ayudar a saber qué tiempo se tarda prácticamente en, por ejemplo, esta actividad eléctrica en el caso de las aurículas, el intervalo PR, que no es otra cosa más que cuánto tiempo se tarda en llegar ese estímulo cardíaco de los atrios hasta el nodo aurículo ventricular, ¿vale? Entonces, a esto se refiere el intervalo PR. Y el intervalo QT, pues entonces es el tiempo que tarda en despolarizarse y repolarizarse todos los ventrículos, ¿vale? Entonces, prácticamente cuando hablamos de un intervalo hablamos de tiempo de despolarización, ¿hecho? Y bueno, van a encontrar algunos segmentos como el segmento PR, el segmento ST, que no son otra cosa más que líneas isoeléctricas, que es como que pausa un poquito la actividad eléctrica del corazón, por eso se manifiesta como una línea isoeléctrica. Y entonces, recapitulando, el ritmo normal de nuestro corazón es el ritmo sinusal, que está dado por un buen funcionamiento del nodo sinusal, que en el adulto estimula de 60 a 80 estímulos por minuto, genera una despolarización, que eso lo voy a tomar en un monitor o en un trazo a través de un electrocardiógrafo que me va a dar electrocardiograma, y ese electrocardiograma está formado por ondas, segmentos e intervalos. Las ondas más importantes, la onda P, el complejo QRS y la onda T. Intervalos que vale la pena siempre estar señalando de manera práctica es el intervalo PR, y vamos a hablar también del intervalo RR, que no es otra cosa más que el tiempo entre una despolarización y otra, como lo pueden ver, entre un latido y otro latido en términos ventriculares, ¿vale? Bien, entonces cuando nosotros conocemos cuál es lo normal, pues va a ser mucho más fácil saber cuál es lo anormal. De tal manera que cuando nosotros hablamos de ritmo sinusal, aquí les ofrezco un resumen de la duración, la amplitud y algunas características que deben de tener de manera habitual nuestro ritmo cardíaco. Por ejemplo, que la onda P prácticamente tiene que durar menos de 0.10 segundos y también de amplitud menos de 2.5 milímetros, ¿vale? Acá es recordar que cuando nosotros tenemos un electrocardiograma lo vamos a hacer más adelante, se imprime en un papel milimétrico donde yo le puedo dar en un plano horizontal la velocidad, hablando en segundos, y en un plano vertical el voltaje o la amplitud, que voy a hablar en milímetros, ¿vale? Acá quiero rescatar, entonces, que las ondas y el segmento y el intervalo más importante se los resumo en este cuadro. La onda P, el complejo QRS, que necesito que siempre tengamos en mente esta medición, es decir, que dura menos de 0.10 segundos, una onda T que generalmente es asimétrica, cambia en algunas patologías, el intervalo PR, que significa el tiempo que tarda esa actividad auricular, que es de 0.12 a 0.20 segundos, y un segmento ST que generalmente tiene que ser isoeléctrica en referencia con el segmento PR. Pero bueno, entonces cuando nosotros tenemos un electrocardiograma en ritmo sinusal, que es lo normal, debe ser un ritmo, debe cumplir con estos dos requisitos. Uno, que sea regular.
Es decir, que latido a latido tenga exactamente la misma duración, ¿vale? Ese sería lo primero. Un ritmo sinusal es un ritmo regular que tiene ondas, ¿sí? Las medidas de sus ondas, segmentos e intervalos son normales, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo más importante que me gustaría que se quedara? Que el QRS mide menos de 0.10 milisegundos, sí, 0.10 segundos, y cada uno de estos cuadritos, ¿sí? Pequeñito, 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 mide, ¿sí? O representa 0.04 segundos, ¿vale? Entonces, cuando yo hablo de un QRS normal, estoy hablando de que prácticamente tiene que medir 2,5 cuadritos. Entonces, si nosotros medimos estos 2 cuadritos, pues entonces vean cómo es 1, 2 y ya está. Este mide 0.08. Y este otro del lado derecho igual mide 1, 2, 0.08, ¿vale? Pero además, ustedes van a empezar a adaptarse que a simple vista el QRS se ve angostito, ¿vale? La otra cosa importante que siempre tenemos que ver es prácticamente el intervalo PR. Y el intervalo PR, entonces, ¿recuerdan? Este intervalo PR tiene que estar prácticamente, es algo que siempre deben de tener en sus acordeones, debe estar entre 0.12 y 0.20 segundos, ¿vale? Es decir, entre 3 y 5 cuadros. Entonces, veamos estos ejemplos porque tal vez puede. Entonces, el PR se mide del inicio de la P a la Q. Está mal dicho PR, pero así es. Y observen aquí cómo este PR es al prolongado. Mide prácticamente, quedamos que cada uno de estos cuadritos mide 0.4, entonces 5 por 4 son 20, 0.20, 0.28, ¿vale? Pero la del lado derecho podemos ver que posiblemente sí cumpla. Si lo mido de aquí hasta acá, entonces contemos los cuadritos. 1, 2, 3, 4. Este mide 0.16 segundos, ¿vale? Y esto es muy importante, vamos a ver más adelante, porque tiene que ver con trastornos de la conducción. Y finalmente, para que nosotros hablemos de un ritmo sinusal, tenemos que estar hablando que la frecuencia tiene que estar dentro del rango fisiológico para el grupo de edad que nosotros estamos manejando, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede haber profesionales que nos están escuchando que manejen población pediátrica o los que manejamos generalmente pacientes adultos. Entonces, el promedio de la frecuencia cardíaca evidentemente está en latidos por minuto y ustedes ven en esa gráfica, en un recién nacido y hasta 3 meses, más o menos puede ser normal el tener 140 latidos por minuto. Pero ya los pacientes arriba de 10 años, lo ideal es que su frecuencia ronde los 70, 80 latidos por minuto. Y esto es muy importante. Si yo sé que lo normal es que sea regular, que tenga medidas adecuadas y que la frecuencia esté en el grupo etario, eso se llama ritmo sinusal, ¿vale? Y eso es lo normal. Cuando se salga de cualquiera de estos, es decir, que sea irregular, que no mida lo que deba de medir y que la frecuencia esté fuera de ese rango, estamos hablando de un trastorno del ritmo o de la conducción, ¿vale? Entonces, esto es como la parte más importante. Si hasta el momento ha quedado claro esto, entonces va a ser como pan comido lo que sigue. ¿Hecho? Bien. Entonces, quedamos que el ritmo sinusal tiene que ser el ritmo que se genera en el nodo sinusal, ¿vale? Que la frecuencia tiene que estar entre 60 y 80 o 60 a 100 latidos por minuto, por así decirlo, y que debe ser regular. Sus medidas tienen que ser las adecuadas y tal vez podamos medir nuevamente. Por ejemplo, esta es una P que se ve bimodal, pero de aquí hasta acá, entonces tenemos que medir que el PR mida de 0.12 a 0.20 y aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. Este PR mide 0.20 segundos, entonces está normal. ¿Hecho? Pero me quiero ir un poquito antes, a onda P. ¿Existe onda P en este trazo? Sí, puede ser esta, puede ser esta, 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 esta que medimos, esta. Entonces sí existe. ¿Hecho? Si existe onda P, generalmente va a existir PR. Luego vemos el complejo QRS. Todos se ven de la misma talla, por así decirlo. Y este QRS, entonces lo normal, ¿se acuerdan? Tiene que medir de 0.08 a 0.10. Entonces agarremos aquí esta medida y agarramos esta otra. Y como pueden ver, prácticamente son dos cuadritos. Este QRS mide 0.08 milisegundos, ¿vale? Entonces está bien.
¿Tiene onda T? Por supuesto, generalmente cuando hay QRS, generalmente en condiciones normales, hay onda T. ¿Hecho? Si nosotros quedamos que este ritmo tiene medidas normales, es regular aparentemente, es decir, que mida lo mismo de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, entonces también es regular. ¿Hecho? Y la frecuencia. Entonces, solamente vamos a determinar la frecuencia. No es como tema de esta plática, pero lo podemos hacer por el método de triplicado, que no pasa mucho, que aquí en este primer cuadro son 300, en este segundo cuadro son 150. Esperemos que en alguna oportunidad podamos hablar al respecto. Aquí son 100. Entonces, este paciente tiene, fíjense bien, ¿vale? Acá de 100, 110, entre 110 y 120 latidos por minuto. ¿Hecho? Entonces quedamos que si era un ritmo sinusal, tenía que cumplir prácticamente con tres cosas. Uno, que fuera regular. ¿Hecho? Entonces, si es regular, bueno, puede ser sinusal. Tiene que cumplir con las otras tres cosas. Listo. Dos, ondas, segmentos e intervalos normales. Entonces, ondas normales. También cumple. Tres, que la frecuencia cardíaca esté adecuado al grupo etario. ¿Hecho? Entonces, si esta frecuencia es en un niño, está bien. Si es en un adulto, si es un niño, está bien. Si es en un adulto, juro que no escribo tan feo, ¿eh? En un adulto está taquicárdico. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, si está taquicárdico, esto ya no es un ritmo sinusal. En este caso sería una taquicardia sinusal, que dice, bueno, no es así, yo lo sé, aumento de la frecuencia en un paciente adulto puede deberse a muchas condiciones, pero no es normal que un paciente adulto esté taquicárdico. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, como moraleja en este sentido, es reiterando que cuando nosotros hablemos de un ritmo sinusal, tenemos que reconocer que la frecuencia cardíaca es ideal para esa persona. Si no está o no es ideal para esa persona, estamos hablando que tiene una arritmia. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces sería como lo primero. Lo primero es saber que el ritmo sinusal es un ritmo regular con ondas, segmentos e intervalos normales y que la frecuencia es normal. Si la frecuencia no es adecuada para ese paciente, entonces estamos hablando de un trastorno del ritmo. ¿Hecho? Pero bueno, esto simplemente es gráfica. Nosotros nos enfrentamos en el día a día con una serie de escenarios donde prácticamente nosotros podemos, estos pacientes tienen riesgo de inestabilidad hemodinámica y específicamente puede empezar por la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, en la imagen que ustedes tienen a la izquierda es un paciente en estado crítico con soporte ventricular tipo ECMO, con terapias de reemplazo renal lenta continua, ventilación mecánica, sedación, relajación, y entonces la homeostasis de ese paciente seguramente está comprometida. Pero en la imagen del lado derecho, el paciente gran quemado con esas anormalidades per se que provoca una quemadura, entonces pues el déficit de volumen, el trastorno electrolítico, puede generar que haya cambios en ese famoso potencial de acción transmembrana que pueda generar algunos trastornos de ritmo conducción y con ello de llevar a una inestabilidad o a una arritmia cardíaca. ¿Hecho? Entonces, donde quiera que se encuentren, pues tendrán que ver cuál es su escenario y tratar de prevenir esas arritmias, ¿vale? Lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, ahora, el inicio de una arritmia generalmente siempre nos va dando como pequeños avisos, ¿vale? Entonces, en el detalle está la distinción. Era un comercial de hace muchos años, ¿no? Ustedes pueden observar en esta imagen que de un monitor común y corriente, pues parecería todo normal de primera vista, sobre todo si nos quedamos viendo de aquí para arriba. O sea, a simple vista parecería normal, pero necesito que enfoquen su atención en este tercer latido que tienen. Observen cómo este y los otros tienen prácticamente la misma, ¿cómo le dicen esto? Es constante, regular, la misma duración entre uno y otro. Pero observen cómo este tercer latido se adelanta un poco más. Es decir, si yo trazo una línea y lo comparo con esto, evidentemente esta es menor, ¿vale? Es un latido que se adelanta. Yo esperaría que el latido cayera por aquí, pero no, se adelantó. Algo está sucediendo en ese músculo. Pero además observen cómo la morfología es muy parecida, muy parecida. Vamos ahorita cuestiones morfológicas, pero lo que me gustaría que vieran
es que, acuérdense, esto es actividad eléctrica. Esto es actividad eléctrica. La frecuencia cardíaca en términos gráficos es la actividad eléctrica. Pero luego viene la actividad mecánica, que quedamos que yo lo iba a ver prácticamente por la presión arterial mecánica o el pulso. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces observen cómo este latido genera este pulso, es una línea arterial. Este latido genera este pulso, pero cómo este latido repercute en el llenado y en el vaciamiento, porque vean cómo el pulso disminuye. Si yo insisto, no prevengo que este ritmo se perpetúe, más bien evito que se perpetúe, lo que voy a generar es una arritmia seguramente rápida, donde la presión arterial va a rondar los 70-80 milímetros de mercurio y entonces voy a correr, ¿vale? Entonces, una arritmia generalmente nos va a dar datos. Muchas empiezan con complejos ventriculares o supraventriculares prematuros. Entonces, acá la importancia de reconocerlas es, uno, detectarlas prontamente, tratarlas, pero además prevenirlas, ¿hecho? Y entonces, cuando nosotros hablamos desde el punto de vista de arritmias del origen, nosotros podemos, y les recuerdo dos puntos. Primero, que cuando nosotros hablamos en términos del electro, yo puedo dividir la actividad auricular prácticamente hacia la primera parte del electro, onda P y PR, ¿hecho? Toda esta es la actividad auricular y trastornos en el QRS y en la onda T, me está hablando de arritmias ventriculares, ¿vale? Entonces, pues bueno, es importante que nosotros sepamos que los cambios en la morfología de la electrocardiografía, si no parece P o un QRS normal, no es sinusal. ¿Hecho? Sí, hay algunas variantes, me queda claro, y algunos de ustedes lo deben saber, por ejemplo, los bloqueos de rama o algunos crecimientos auriculares, pero cuando desaparecen o de plano no se ven, o cuando el QRS está demasiado distorsionado, generalmente estamos hablando de una arritmia de acuerdo a su origen. Y para ello, entonces, nada más hay que recordar que estas arritmias se pueden clasificar de acuerdo a su origen prácticamente en 4 tipos de arritmias. Primero, las que se generan en el mismo nodo sinusal, es decir, aquellas que por frecuencia, que ya no son regulares y tienen sus componentes de forma normal o adecuada, la onda P, QRS y la onda T, el PR, normal, pero la frecuencia no es la adecuada. ¿Hecho? Entonces se conocen como arritmias sinusales. Los segundos son aquellas que se generan en las aurículas, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, pero entonces empiecen a ver un patrón, ¿vale? Luego vienen aquellas que no se forman ni en las aurículas ni en los ventrículos, sino en esa unión, que se conocen como arritmias de la unión, y finalmente las arritmias que se generan en la parte baja del corazón o en los ventrículos, que generalmente se denominan arritmias ventriculares, ¿vale? Bien. Ahora, lo que es importante es que una vez definidas estos 4 grupos de arritmias sinusales, arritmias auriculares, de la unión y ventriculares, vamos a ver un patrón. La idea de esta sesión es de que si lleven un poco de conocimiento y que puedan tomar lo más importante. Ahorita lo que le hemos concluido es que el ritmo sinusal es regular con componentes y ondacimientos adecuados con una frecuencia cardíaca adecuada para ese grupo etario o el grupo de paciente que estoy manejando, que si no tiene esos 3 requisitos ya no es sinusal, ¿vale? Entonces quedamos en cuestiones de las arritmias sinusales, lo único que cambia es la frecuencia cardíaca, es decir, yo tengo elementos, el P, QRS y onda T normal, intervalo PR normal, pero la frecuencia generalmente está en rangos por debajo o por arriba de lo normal, es decir, por debajo de 60 latidos por minuto, estoy hablando de bradicardias sinusales como en la primera imagen, ¿sí? Cuando estoy hablando de frecuencias cardíacas en el adulto o para el grupo etario, más bien para el adulto, para no hacer los bolas, estoy hablando por arriba de los 100 latidos por minuto. Y hay un ritmo bien interesante que se conoce como arritmia sinusal. Aquí es bradicardia sinusal, taquicardia sinusal, y este es arritmia sinusal. Y ustedes ven que tiene una onda P, un complejo QRS y el intervalo es normal. Pero chequen la distancia entre este y estos. ¿Estamos de acuerdo que es diferente? Generalmente se conoce como arritmia sinusal o arritmia respiratoria. Es particularmente frecuente en las personas jóvenes, ¿vale? Pero entonces, pues ya, no es sinusal, ¿no? No es regular. En este caso, sí miden los elementos y la frecuencia cardíaca es lo que varía. ¿Hecho?
Bien, luego vienen las arritmias auriculares y son todas aquellas arritmias que se generan en los atrios. Les pongo las tres más representativas. La primera se conoce como fibrilación auricular, donde ustedes van a observar que una característica es que aquí lo que está afectado es la frecuencia, ¿vale? Aquí lo que está afectado es la onda P. ¿Sí? Hay cualquier cosa menos una onda P. Por ejemplo, aquí fibrila, es decir, hay pequeñas ondas F minúsculas, así se pueden conocer, que son pedacitos de tejido que conducen hasta 300 latidos por minuto o 300 veces por minuto, pero no alcanzan a generar una despolarización en los ventrículos, ¿vale? Vienen otro tipo de arritmias como lo que se conoce como aleteo o flóter auricular. Vean cómo sigue sin haber onda P, pero aquí hay algo que se conoce como ondas F mayúsculas o ondas dientes de sierra, ¿hecho? Pero observen cómo estas ondas sustituyen la onda P, ¿vale? Y algo que se conoce como taquicardia supraventricular paroxística. ¿Qué significa aquí esto? Que de repente un tejido tomó el mando, iba bien, 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 y de repente se descontroló y tomó. ¿Hecho? Algunas características definitorias, pues de inicio y término brusco, generalmente no puedo ver la onda P. Pero aquí la moraleja es que observen cómo la P es sustituida. Es sustituida por cualquier otro artefacto. ¿Hecho? Algunas otras características, por ejemplo, de la fibrilación auricular, es que no solamente tiene ondas F, sino que generalmente es irregular. Y la respuesta ventricular, pues depende de muchos factores. ¿Vale? En el caso del flóter auricular es un algo de reentrada, es un circuito que pues generalmente va a estar dando vueltas en los atrios, por eso se forman esas ondas F mayúsculas, pero generalmente son ritmos regulares. Y digo generalmente porque en electro igual hay muchas cosas que pueden salir del estatus, ¿va? Bien, llega otro tipo de arritmias que se conoce como arritmias de la unión. Estas arritmias de la unión literalmente no son ni atriales ni ventriculares, se generan en el nodo AB. Y entonces, aquí la característica es que no tengo onda P, ¿sí? Pero el QRS es adecuado, ¿vale? Ok, y como es el ritmo de la unión, entonces se genera el nodo aurículo-ventricular. Este nodo aurículo-ventricular conduce más lento que el nodo sinusal, generalmente de 40 a 60 estímulos por minuto. Entonces, cuando hablo de un ritmo de la unión, estoy hablando de un ritmo lento de por sí. ¿Hecho? Pero el efecto de algunas aminas o de condiciones fisiológicas de los pacientes pueden generar que tenga un ritmo de la unión acelerado, ¿sí? Como es este caso, o una taquicardia de la unión, es decir, que la frecuencia ya vaya por encima de los 100 latidos por minuto, ¿vale? Y viene el último grupo de arritmias, que es las arritmias ventriculares. Acá lo bonito, y para que ustedes puedan identificarlos, es que prácticamente quien está afectado es el QRS, ¿vale? En este lado, el QRS, fíjense acá, cómo se torna ancho, ¿vale? Y se torna ancho porque el ventrículo empieza a tomar el mando. Ustedes pueden observar en esta parte, ¿sí? Cómo el QRS de aquí es estrecho o normal. Esto es estrecho o normal. Esto también es estrecho normal. Todas miden menos de 0.10 milisegundos. Pero vean entonces aquí cómo el QRS ya es muy ancho, ¿vale? Si nosotros lo medimos, debe estar prácticamente en esta base como en 0.16, 0.14 milisegundos, ¿vale? Entonces, vean, la principal diferencia es que se trastorna el QRS y se convierte en aberrado. O de plano, hay algunos ritmos que ni siquiera tienen QRS, es decir, como la fibrilación ventricular, que es un ritmo caótico, no tiene orden y entonces por eso es que ni siquiera expulsa, el paciente pierde el estado de conciencia y lo que necesitamos es intervenirlo, ¿vale? Pero me gustaría mucho recalcar que todas las arritmias ventriculares, las famosas son estas dos, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, pero también hay ritmos lentos ventriculares y ese se conoce como ritmo idioventricular, ¿vale? Y este ritmo idioventricular generalmente se le achaca a las fibras de Purkinje, ¿sí? Pero también tiene estas características. Este QRS, vean cómo es totalmente diferente a lo que puede ser en bradicardia esto, o esto de por acá atrás, o más bien por acá, antes, ¿vale? Entonces, este ritmo ventricular puede ser ritmos de escape, así se conocen, algunas patologías como algún infarto anterior extenso, o más bien extenso,
el paciente agónico, cuando se empieza a acabar la reserva cardíaca, entran en este tipo de arritmias. Aquí lo más importante es contextualizar la situación clínica del paciente, ¿vale? Estamos hablando de un paciente en limitación de esfuerzos terapéuticos o en cuidados paliativos, pues seguramente es un ritmo que es agónico y pronto se tendrá un desenlace fatal. Pero si estamos hablando en un síndrome isquémico coronario agudo con elevación del segmento ST, estamos hablando que es un ritmo de escape y que si nosotros no hacemos algo al respecto, generalmente puede fallecer el paciente, ¿vale? Entonces, aquí en concreto, nosotros tenemos 4 tipos de ritmos sinusales, que es donde mi principal afección es la frecuencia, auriculares, donde la P es lo que va a estar alterado, de la unión es que no voy a tener onda P, pero sí QRS, y las ventriculares, el QRS es el que está afectado, ¿vale? Característica muy grande entre unas y otras es que los ventriculares son de QRS ancho. Cuando ustedes vean un QRS ancho, corran, pidan ayuda y empiecen la atención, el abordaje de acuerdo al estado clínico del paciente. Cuando su paciente fibrile, de la misma manera, pero acá lo más importante es eso, que en la práctica clínica yo pueda definir si el ritmo corresponde a mi paciente, si el QRS que tiene mi paciente es ancho o es angosto, es decir, es normal o es ancho. Si es normal y la presión arterial se encuentra bien, entonces vamos de gane. Pero si no es normal y está ancho, entonces no hay que correr en círculos, sino que correr de manera efectiva, ¿vale? Bien, ahora, una de las arritmias, literalmente, por etimología, sería la representación adecuada, es as sin ritmo, pues ritmo, ¿no? Entonces, de tal manera que la reina de todo esto es la asistolia, y entonces ustedes pueden ver en este paciente cómo tenía una conducción ventricular adecuada, algo sucedió, y entonces cae en una línea isoeléctrica. Sí, algo de actividad, auricular ustedes pueden observar, pero lo que nos interesa mucho en la clínica es la actividad ventricular, es decir, que se genere esto, el QRS, porque los ventrículos son los que le dan la condición de bomba. Si ustedes bajan su mirada, van a ver que no se genera pulso y entonces necesitamos iniciar maniobras de RCP, ¿vale? Bien, pero estamos hablando de trastornos de ritmo. Algo sucede con el electro que no me deja y entonces va más rápido, más lento, no se genera, no expulsa bien. Hay otros trastornos que se conocen como trastornos de la conducción. Y aquí el mejor ejemplo son los bloqueos atrioventriculares, que no es otra cosa más que el retraso entre la conducción entre los atrios y los ventrículos. Es decir, por alguna razón, burdamente le puedo decir, se le va el Wi-Fi y no alcanza a conectar. Y entonces pueden ser prácticamente de 3 tipos y de 4 clases. ¿Qué tal, El primer es un bloqueo de primer grado, que lo que caracteriza, ¿se acuerdan de ese famoso intervalo PR, que mide de 0.12? Es de que es muy largo, es decir, se tarda mucho en llegar del atrio al ventrículo esa conducción cardíaca. ¿De hecho? Generalmente sobrepasa los 0.20 milisegundos. El bloqueo de segundo grado prácticamente se puede dividir en 2 tipos. El primero, tipo 1, MOVIX 1, que generalmente ustedes pueden ver en pantalla, qué pasa con la actividad o con este retraso entre los atrios y los ventrículos. Vean cómo se va alargando, alargando, alargando hasta que uno no conduzca. Cuando ustedes vean P's huérfanas, generalmente están hablando de bloqueos, ¿vale? Generalmente. El tipo 2 de segundo grado es algo bien interesante porque prácticamente el PR, fíjense cómo aquí el protagónico es el PR. El PR es constante hasta que uno justamente deja de conducir. Insisto, cuando ustedes vean estas ondas P huérfanas es porque generalmente se tratan de bloqueos. ¿De hecho? Y el de tercer grado es un bloqueo completo, es decir, los atrios van por su lado, los ventrículos van por su lado y como el ventrículo conduce lento, generalmente la frecuencia es lenta. Por eso los pacientes que llegan a una urgencia, bueno, a un servicio de urgencias, por frecuencia baja, porque se desmayó en el baño, porque se desmayó cuando estaba haciendo alguna actividad, es porque el corazón no se aceleró lo suficiente y no dio gasto cardíaco. Pero entonces el bloqueo de tercer grado generalmente son lentos, muy lentos, que requieren otro tipo de terapia. Insisto, aquí los protagonistas es el intervalo PR, que se acuerdan, el intervalo es la duración, en este caso, de toda la actividad auricular. ¿De cuánto tiempo tarda en pasar la actividad eléctrica del atrio al ventrículo? ¿Vale? Bien. Lo más importante de que nosotros podamos reconocer, ahorita ustedes ya pueden reconocer, ¿no? ¿Por qué? Porque ya saben que si no es regular, no tiene las ondas, las medidas de las ondas, segmentos intervalos, y la frecuencia no corresponde a ese grupo etario, no es sinusal. Con eso ya vamos de ganancia. Lo segundo que ya saben
es de que prácticamente tienen 4 tipos de arritmias. Aquellas que son por frecuencia, que afectan a las arritmias sinusales, a las que afectan los atrios, donde mi principal alteración va a estar la onda P, donde pues todo está, los atrios no hay actividad auricular, pero sí hay ventricular y es normal, entonces son los ritmos de la unión. Y la cuarta, los ritmos ventriculares que se caracterizan por estas afecciones en el QRS. Pero aquí lo importante de cualquiera de esos tipos de arritmias es que nosotros sepamos el impacto clínico. Y reitero, cuando nosotros, o más bien cuando el corazón se despolariza, lo que provoca es una contracción. Y por lo tanto, la manifestación que yo voy a tener como enfermero en una práctica clínica diaria es que voy a tener presión arterial y pulso, ¿vale? Entonces va a ser manifestación, digamos, a distancia o externa de lo que es el gasto cardíaco. ¿Hecho? Y entonces cuando yo tengo cualquiera de esos ritmos y tengo problemas en la presión o tengo problemas en el pulso, que no lo siento, entonces estamos hablando de ese impacto clínico. ¿Hecho? Y entonces prácticamente me puedo circunscribir a 2 cosas, a la presión arterial y algunos otros síntomas agregados. Cuando mi presión arterial esté con una presión sistólica por debajo de 90 milímetros, estoy hablando que esa arritmia, sea cual sea, me está causando problemas y que tengo que actuar pronto, porque esto es un signo de inestabilidad, que se agregan a cuestiones de alteraciones en el estado de conciencia, alteraciones en la perfusión, por ejemplo, lleno capilar retardado, hipotermia, piel marmórea y algunas cuestiones, algunos pacientes se llegan a afectar porque como va muy lento o va muy rápido, entonces no alcanza ni siquiera a nutrir sus propias arterias coronarias y se puede manifestar con dolor o tipo anginoso. De hecho, si ustedes recuerdan los algoritmos de la CLS, pues prácticamente para definir si es sintomático una bradicardia o si es inestable una taquicardia, prácticamente evaluamos estos 4 puntos: presión arterial, el estado de conciencia, el estado de perfusión y si tiene o no dolor cardíaco. De tal manera que independientemente mi ritmo sea lento o sea rápido, puedo tener esto o no. Si no tengo una presión sistólica baja, entonces me puede dar tiempo de ir a consultar con el experto o ver cuál es la naturaleza o, pues sí, el origen de esa arritmia para poder corregirla. ¿Hecho? Bien. Ahora, lo que sigue es reconocer el ritmo. Y entonces, para reconocer el ritmo ya quedamos. Siempre, 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 siempre nos van a dar esas arritmias un aviso, hecho como lo que ustedes tienen en pantalla. Una arritmia sinusal, que es el ritmo de base, y que de repente salga esto, un latido adelantado que ustedes ya saben ahorita. Fíjense, si fuera QRS normal, estamos de acuerdo que sería auricular o de la unión, pero vean cómo este QRS es mucho mayor en relación a este, a este, a este de posterior, o a este, o a este, o a este previo. ¿Hecho? Así es como empiezan, porque si no, dejamos nosotros y entonces aparecen estas extrasístoles que se perpetúan, toman el mando y acá vean el impacto clínico de esta arritmia. ¿Hecho? Vean cómo genera, aquí empieza a tener trastornos, pero una vez que se desencadena y que ese foco ectópico en el músculo corazón toma el mando eléctrico, vean cómo afecta la presión arterial y entonces son causas de estar corriendo a la atención de mi paciente, ¿vale? Y para reconocerlos, entonces, quiero recapitular. Prácticamente la primera pregunta tenemos que hacernos. ¿La frecuencia cardíaca es normal para ese paciente o está en taquicardia o bradicardia? Recuerden los grupos etarios. Lo segundo, ¿hay presencia o ausencia de onda P? Porque nos manejan. Pero lo más importante es el QRS. ¿Cómo está ese QRS? ¿Ancho como la imagen de la izquierda o angosto como la imagen de la derecha? ¿Vale? Y si eso está esa arritmia está embebida en un ritmo de base como lo que ustedes tienen abajo, en un ritmo aparentemente sinusal, ¿sí? Vean cómo onda P, QRS, todo esto bonito, pero de repente hay un paroxismo. Entonces, prácticamente ustedes van a poder definir y tienen que dar esa voz de alarma. Si está en taquicardia, bradicardia, si ustedes no ven onda P, sobre todo si el QRS tiene alguna normalidad y si de ritmo de base de repente se genera alguna arritmia, ¿vale? Bien, pero entonces no solamente es el hecho de reconocer, sino que saber obtener la señal de manera adecuada es muy importante y para ello tenemos que monitorizar eficientemente y prácticamente voy a hablar de 2 cosas. Primero, desde el punto de vista técnico, donde los electrodos dérmicos o lo que se vaya a tomar de señal esté perfectamente bien adherido a la piel del paciente
y que tenga una correspondencia de que el derecho va a la derecha, el izquierdo a la derecha, esos cables de electrocardiograma o esos cables de los electrocardiógrafos. ¿Hecho? De monitor, ya sea de manera continua o de manera intermitente como el electrocardiógrafo. Bien, y desde el punto de vista práctico, la recomendación es siempre que ustedes estén monitorizando la derivación de 2, y esto porque me da idea por algo que se conoce como triángulo de Einthoven. Es decir, cuando yo monitorizo a mi paciente como está en esta imagen, yo dejo con estos cables encerrado el corazón en un triángulo imaginario dada por, pues, esos electrodos. Entonces, la derivación de 2 prácticamente es esa derivación que me permite ver, primero es bipolar, bipolar, y no porque tenga periodos depresivos o ansiosos, sino porque se generan a través de 2 señales, ¿vale? Y porque esta de 2 justamente hace que vea la mayor cara de tanto la cara auricular o la parte auricular y la parte ventricular del corazón. Pero además porque el eje eléctrico va para acá, es decir, esa forma de que se despolariza el corazón y el sistema de conducción, ¿vale? Por eso siempre se prefiere que esté monitorizado de 2. Si de 2 no se ve bonito, entonces pues no pasa nada, cámbienlo, pero lo ideal es de 2, ¿hecho? De hecho, ustedes, por ejemplo, en esta imagen con un electrocardiograma de 12 derivaciones, observen por qué de 2 en todos los electrodos le toman una tira larga, porque me permite definir más cosas, justamente por lo que vimos, ¿vale? De tal manera que me va a permitir ver, pues, algunos patrones. No sé si alcanzan a apreciar que aquí van en pares. Esto se llama bigeminismo. Y, ¿se acuerdan? Si está angosto es supraventricular, si es ancho es ventricular. Vean cómo se parecen mucho. Entonces, estos son bigeminismo supraventricular. Pero lo que quiero que bajen sus ojitos en esta imagen para que alcancen a ver cómo es el impacto en la presión arterial y, de hecho, en la oximetría de pulso, ¿vale? Entonces, ahí esto es sumamente importante, que cuando yo quiera monitorizar eficientemente a mi paciente, debo de colocar los electrodos como debe de ser y monitorizar en D2 a una velocidad estándar de 25 milímetros sobre segundo. ¿Hecho? Pero muchas veces no solamente es prevenir, sino también tratar. Y para ello, pues recordar lo que la CLC nos maneja, es decir, algunas entidades clínicas que per se me pueden dar alteraciones de ritmo. Ya vimos en alguna de las imágenes previas que no solamente depende del potasio, sino del oxígeno, del pH, inclusive de la glucosa, de la temperatura, ¿vale? Ya vimos, del pH, ¿no? Y algunas entidades clínicas como el taponamiento cardíaco, neumotorax tensión, cuando el paciente se intoxica, cuando hay trombosis pulmonar o trombosis coronario, algo sucede en nuestro corazón de manera orgánica, es decir, como el órgano que me empieza a afectar. Y lo que ustedes tienen en pantalla son trastornos en el pH, en ácido-base, alteraciones ácido-básicas, y ustedes pueden ver un pH muy ácido. Lo normal es de 7.35 a 7.45. Cuando baja de aquí, entonces estamos hablando de algo ácido. ¿Y qué es lo que sucede? Nuestras células empiezan a disfuncionar y las células del corazón no son igual, células que reaccionan a este pH, ¿vale? En la siguiente imagen pueden tener un neumotorax tensión o en el caso del derrame, taponamiento cardíaco, la acumulación aquí de aire hace que empuje el pulmón y el pulmón empuja al corazón, ¿sí? Y en este caso, pues, este corazón está en una bolsa llena de agua que está a tensión, no permite que se contraiga. Se acaba la reserva y empiezan manifestaciones de compensación, por ejemplo, taquicardia. Y ya quedamos. Si está taquicárdico, no es una arritmia al final del día. ¿De hecho? Otros trastornos en el potasio, de acuerdo a la cantidad de potasio excedente que se tenga, pues entonces se manifiesta en el QRS, ¿vale? Aquí importante, insisto, situarnos dónde estamos. Si estoy en servicio de nefro, pues va a ser más o menos común, pero a algún momento va a representar una urgencia dialítica. Si estoy en el servicio de urgencias, donde valoro que mis ruidos cardíacos están velados o que hay una sobredistensión del hemitórax derecho, en este caso de este paciente, pues entonces sé que estas condiciones clínicas me van a causar un trastorno hemodinámico. O si estoy en un servicio de medicina interna, cirugía, terapia intensiva y encuentro estas gasometrías, pues entonces tengo que hacer algo al respecto. Eso es lo más importante, prevenir y tratar, ¿vale? Prevenir de que aparezcan y tratar. Y en el tratamiento prácticamente podemos ver dos grandes grupos o rubros. La primera, la farmacológica, donde hay 4 tipos o cuatro clases de antiarrítmicos, cada uno de ellos con
efectos específicos sobre el potencial de acción transmembrana que se ve aquí en esta parte. Algunos prolongan el potencial de acción, repolarizan más temprano, reducen o lo prolongan. Algunos tienen como el esmolol, que son beta bloqueadores, entonces me frena la frecuencia cardíaca. Es decir, todos tienen un mecanismo de acción diferentes. Lo que sí es un hecho es que debo de saber cómo prepararlos y tener algunas particularidades. Por ejemplo, el que siempre que manejemos antiarrítmicos debemos de tener un plan B y mi paciente tiene que estar monitorizado. Entonces, monitorizado y mi plan B es el marcapasos, ¿no? Los antiarrítmicos son proarrítmicos per se. Siempre dosis exactas, por ejemplo, algunas veces se utilizan la digoxina, que muchos lo agrupan en una quinta clase, ¿sí? Los digitálicos, porque el rango terapéutico de algunos medicamentos son entre la intoxicación y la terapia, y el tratamiento es muy cortito y entonces a veces pueden fallecer los pacientes por intoxicación digitálica. Vigilar siempre la presión, ¿vale? Porque acuérdense, la manifestación mecánica de la actividad eléctrica del corazón es la presión arterial. Y en el caso de la amiodarona y el sulfato de magnesio, cuando el paciente tiene un ritmo cardíaco y tiene pulso, es importante administrarlos lentos porque generalmente tienden a bradicardizar. ¿Hecho? No, más bien, tienden a hipotensar. Entonces, si hipotenso, puede ser que mi paciente se inestabilice lo más, bueno, más rápido, ¿vale? En cuestiones de preparación, la amiodarona de repente, algunos excipientes hace que sea muy espumosa y si lo administro rápidamente al contenedor, luego no lo puedo purgar y someto al paciente a un riesgo de terapia endovenosa. Y habrá antiarrítmicos como la adenosina, que también se agrupan en la clase 5, es que es el único antiarrítmico que no se diluye. Y esto dado por su mecanismo de acción, que es muy pronto, entonces se absorbe muy rápido, por eso es que tiene que pasarse el bolo directo sin diluir y luego un bolo de glucosa o de solución, en la que sea, para que pueda llegar a su sitio de acción, ¿vale? Entonces, como ven, no solamente nos toca reconocer, sino participar en el tratamiento, y eso es lo más importante. Y algunas arritmias necesitarán terapia eléctrica. Y terapia eléctrica, por ejemplo, si son bradicardias y ya no tengo, acuérdense, a CLS dicen, bueno, si es sintomática, pásale atropina, pero pues no lo van a estar pasando atropina cada rato. Entonces, la terapia eléctrica puede incluir marcapasos, el que tengan, endovenoso, transcutáneo, epicárdico, dependerá del escenario. O algunas infusiones, por ejemplo, de dopamina, generalmente dopamina, ¿vale? O al revés, son terapias que necesito revertir estos ritmos letales, como esta fibrilación ventricular, donde prácticamente responden a desfibrilación, ¿vale? Y hay algunos otros tratamientos eléctricos como la cardioversión, los desfibriladores implantados, automáticos implantados, y pues bueno, una cantidad donde nosotros tenemos que saber, ¿hecho? Y para finalizar, pues bueno, quisiera retomar algunas cosas. Primero, la actividad eléctrica del corazón repercute en la actividad mecánica. Por eso es importante identificar toda aquella alteración del ritmo. Lo segundo, el ritmo cardíaco normal es el ritmo sinusal. Y se acuerdan, tiene prácticamente que ser regular, que la frecuencia corresponda al grupo etario y que los elementos que lo conforman sea prácticamente de características normales. Luego, que las arritmias son cualquier trastorno del ritmo o conducción. Ustedes ya saben, aunque parezca sinusal, pero si está por debajo de 60 o por arriba de 100 en el adulto, tengo que empezar a dar la voz de alarma porque esas arritmias sinusales pueden ser o el resultado de alguna implicación, fiebre, ansiedad, un reflejo vagal, o pueden empezar a desencadenar algún otro tipo de trastornos. ¿Hecho? Y para identificarlas es necesario partir de la frecuencia cardíaca, analizar ondas, segmentos e intervalos. Y bueno, no solamente es identificar, sino también debemos valorar el impacto de su aparición y favorecer la prevención y el tratamiento. Después de todo, nosotros en enfermería estamos muchas veces más tiempo con el paciente y tenemos más oportunidades de detectar ese tipo de anormalidades, ¿vale? Pues agradezco mucho la invitación a esta sesión científica. Agradezco su atención y el tiempo que me proporcionaron. Estoy y quedo a sus órdenes. Nos vemos en una próxima emisión y pues adelante.